la administrativa que corresponde a las asambleas y consejos para reglamentar la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de los departamentos, los municipios y los distritos, aunque los reglamentos que expidan deben sujetarse a la ley y a la Constitución. La doctrina administrativa generalmente admite que los órganos superiores a cuyo cargo está la dirección de un servicio público tienen un poder reglamentario, aun cuando menor, es decir, sujeto a la Constitución y a la propia ley para regular ciertos aspectos de orden operativo y técnico relativos a la organización y funcionamiento del servicio, como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia C-263 de 1996, de la cual fui ponente. Igualmente, considera que no se requiere texto constitucional o legal expreso que reconozca en cada caso la posibilidad del ejercicio de la referida potestad. Enrique Sayagüez Lazo, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, al referirse a los órganos que tienen potestad reglamentaria, dice: la opinión sustentada acerca del fundamento de la potestad reglamentaria determina la respuesta a la cuestión de cuáles órganos pueden dictar reglamentos. Desde el momento en que esa potestad es inherente a la función administrativa y constituye uno de sus atributos fundamentales, la tienen los órganos jerarcas de las distintas administraciones públicas. En los estados fuertemente unitarios y centralizados, el poder reglamentario está radicado casi exclusivamente en el poder ejecutivo. Pero en los países donde existe una acentuada descentralización administrativa, dicha potestad se encuentra también distribuida en grado variable entre los órganos jerarcas de las distintas personas públicas descentralizadas. En la Constitución existen competencias reguladoras difusas de índole reglamentaria, como por ejemplo las que corresponden en materias concretas a la Comisión Nacional de Televisión, al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General de la República, al Contador General de la Nación, al Banco de la República y a las asambleas y consejos municipales. Pero pese a la existencia de textos expresos que admiten el poder reglamentario en órganos diferentes al presidente de la República, igualmente es de recibo la tesis de que la potestad reglamentaria es inherente a todo órgano cabeza de un servicio. Significa lo anterior que la potestad reglamentaria no es exclusiva del presidente de la República. Existe por consiguiente como atribución natural y ordinaria de otros órganos o entes, aun cuando la naturaleza de dicha potestad es de menor rango, porque se limita simplemente a la regulación de ciertas cuestiones de detalle mínimo para la ejecución de la ley o al señalamiento de reglas de naturaleza operativa y técnica. Tratándose de los servicios públicos domiciliarios, la Constitución reconoce, en cuanto señala el marco normativo fundamental, la existencia de un poder específico de autogestión o gobierno en cabeza de las entidades prestatarias de aquellos. En tal virtud, los órganos rectores de dichas entidades poseen la capacidad para expedir normas reglamentarias que regulan los aspectos antes mencionados, dirigidas a asegurar la organización, el funcionamiento y la prestación permanente, constante, regular y eficiente y con calidad del servicio. Pero también es posible que el poder reglamentario así limitado lo posean entidades u organismos externos a la empresa, que en ejercicio de la función administrativa, dado el carácter vinculante para terceros de sus decisiones, puedan dictar normas reguladoras de las actividades de los prestadores de los servicios. Y nada se opone a que igualmente puedan expedir mandatos concretos con los indicados propósitos. Es cierto que el artículo 370 de la Constitución dispone que corresponde al presidente de la República, con sujeción a la ley, la fijación de las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Pero el ejercicio de esta potestad, que tiene un espacio bien definido, no se opone a la potestad reguladora de las propias empresas o de otros entes u organismos específicamente autorizados por la ley. El problema surge de preguntarse si el presidente puede delegar las referidas atribuciones en las llamadas comisiones
de regulación. El Consejo de Estado, en reciente sentencia, sostuvo que éste no puede despojarse de dichas atribuciones para delegarlas en las mencionadas comisiones. En manos de la Corte Constitucional está la de decidir si ello es posible o no, pues actualmente cursa una demanda contra el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, que alude a la delegación de funciones presidenciales en las referidas comisiones. Sobre este punto concreto me abstengo de opinar para no incurrir en prejuzgamiento. También es de notar que la Superintendencia de Servicios Públicos también tiene un poder reglamentario, aun cuando restringido exclusivamente a la necesidad de asegurar el control, la inspección y vigilancia que le corresponde ejercer sobre las empresas de servicios. Como lo dijo la Corte Constitucional en la aludida sentencia 263, la adscripción constitucional de dichas funciones autoriza a la Superintendencia para intervenir y revisar en determinadas circunstancias las operaciones y decisiones que prestan servicios, de quienes prestan servicios públicos domiciliarios, cuando éstas juzguen contrarias a las previsiones legales, a las regulaciones generales del gobierno sobre administración y control de su eficiencia, a las disposiciones que a nivel regional o local se hayan expedido sobre tales servicios y aún a los propios reglamentos internos de servicio adoptados por las empresas prestatarias de este, con sujeción a la normatividad superior. Aspecto interesante de considerar es el relativo al régimen jurídico aplicable a las actuaciones, actos, contratos, hechos y operaciones de las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios. Es indudable que la Constitución determina que dichos servicios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y que podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares, pero en todo caso el Estado mantiene la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. La Constitución guarda silencio en relación con los criterios que debe tener en cuenta el legislador para señalar dicho régimen, con lo cual, en principio, existe una facultad discrecional de este para configurar la correspondiente normatividad. Es decir, dicho régimen puede ser público, privado o mixto, ante el abandono absoluto del criterio clásico que solo admitía la aplicación del derecho público a las actividades de servicio público. Sin embargo, lo usual es que se aplique un derecho mixto. Bien sea que la prestación del servicio lo hagan entidades públicas directamente o entidades que sean sociedades por acciones de economía mixta o particulares, la idea central es que la escogencia de un régimen privado al cual deben sujetarse los actos, contratos, hechos y operaciones del sujeto a cuyo cargo se encuentra dicha prestación no excluye la posibilidad de aplicación del derecho público en ciertas situaciones específicas. Ello es así, porque si bien se ha abandonado la idea del prestador del servicio como concesionario o simple colaborador de la administración y se lo ha considerado en cambio como gestor directo, autónomo e independiente, no por esta circunstancia queda liberado de las regulaciones de derecho público que son necesarias para la satisfacción del interés público que va envuelta en la prestación de dichos servicios, en el sentido de asegurar su regularidad, constancia, calidad y eficiencia en su prestación, pues se trata de atender necesidades básicas de la comunidad, connaturales con las finalidades sociales del Estado y que tienen relación con la protección de derechos, principios y valores constitucionales, pues los referidos servicios están íntimamente vinculados a la necesidad de asegurar las condiciones materiales mínimas que garanticen una vida digna a los integrantes de la comunidad. De este modo, surge como deber del Estado la necesidad de ejercer el control, la inspección y la vigilancia sobre dicho servicio. Se justifica el régimen de derecho público en cohabitación con el régimen privado en la medida en que la empresa prestataria del servicio deba utilizar prerrogativas o privilegios que son propios del derecho público. Esta situación la analizó extensamente la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre el recurso de apelación
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra los actos de las empresas y aludió a los derechos y prerrogativas de autoridad pública que se reconocen a las empresas públicas y a la relación de estas con el usuario en los siguientes términos. Diferentes disposiciones de la Ley 142 de 1994, con miras a asegurar la organización, el funcionamiento, la continuidad, la eficiencia y la eficacia del servicio, otorgan a las empresas de servicios públicos domiciliarios una serie de derechos, privilegios y prerrogativas que son propias del poder público. Por ejemplo, la calificación como esenciales de los servicios públicos domiciliarios y por consiguiente la prohibición de la huelga en ellos, la posibilidad de adelantar expropiaciones de inmuebles o la facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales de inmuebles o remover cultivos o obstáculos que se encuentren en los mismos para asegurar la organización y el funcionamiento del servicio en los términos de la Ley 56 de 1981, así como la potestad de ejercer la autotutela propia de las autoridades administrativas cuando pueden, a través de decisiones unilaterales o actos administrativos, definir una controversia frente al usuario y por consiguiente declarar lo que es derecho en un caso concreto e incluso decidir el recurso de reposición contra dichas decisiones. Consecuente con lo dicho, si la ley ha otorgado a las empresas el repertorio de derechos, prerrogativas y privilegios que se han mencionado, que son propios de las autoridades públicas, también puede serle aplicable los mecanismos de control de legalidad que se han establecido para los actos administrativos que profieren las autoridades administrativas. Pues al lado de la prerrogativa pública, el derecho igualmente regula los mecanismos para la protección de los derechos de los administrados. La Corte Constitucional, en la sentencia T-540 de 1992, analizó la relación jurídica usuario-entidad prestadora del servicio público en los siguientes términos. La naturaleza jurídica de las relaciones entre los usuarios